En la frontera norte de México, en Ciudad Juárez, fue detenida Marta Alicia Méndez Aguilar, mejor conocida como La Diabla, acusada por autoridades tanto en México como en Estados Unidos de liderar una red de tráfico de bebés con vínculos al cártel Jalisco Nueva Generación. La madrugada en Ciudad Juárez estaba envuelta en un silencio tenso, interrumpido solo por el eco lejano de patrullas que se acercaban con sigilo. En las calles polvorientas, la operación avanzaba en formación cerrada. Agentes federales, policías estatales y elementos de inteligencia, todos desplegados con un objetivo muy preciso. Minutos después, el silencio se rompió con gritos de mando y puertas derribadas. Así fue como se confirmó la captura de Marta Alicia Méndez Aguilar, alias La Diabla, un nombre que ya era sinónimo de horror en expedientes judiciales y titulares de prensa. La historia de La Diabla había comenzado semanas antes con un hecho brutal que sacudió a la comunidad: el asesinato de Leslie, una joven de apenas 20 años, cuyo bebé fue extraído mediante una cesárea clandestina en circunstancias que helaron a la opinión pública. Los reportes judiciales señalan que el recién nacido fue arrebatado en un motel de Ciudad Juárez y que detrás de la operación estaba esta mujer, conocida en el bajo mundo por presuntos vínculos con redes de trata y, de acuerdo con versiones de inteligencia, con células ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En los primeros días de septiembre, La Diabla ya enfrentaba audiencias. Un juez le dictó prisión preventiva el 10 de septiembre bajo cargos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio, mientras medios locales revelaban testimonios escalofriantes. Testigos hablaban de un plan para vender al bebé en 200,000 pesos. Aunque esta cifra fue presentada en calidad de acusación y aún no probada en juicio, la imagen pública de La Diabla quedó marcada como la de una mujer capaz de traficar con vidas humanas. Lo que encendió aún más el caso fue la reacción internacional. Apenas fue confirmada su detención, Estados Unidos salió al frente y presumió haber aportado inteligencia clave para localizarla a través del Centro Nacional de Contraterrorismo, NCTC. Medios de Texas y Nuevo México no tardaron en replicar que la cooperación había sido determinante para cerrar el cerco. En México, en cambio, la narrativa oficial subrayó que el arresto fue ejecutado por fuerzas nacionales y que el proceso corresponde exclusivamente a tribunales mexicanos. Ese cruce de discursos abrió un nuevo capítulo. Ya no solo se hablaba de un crimen atroz, sino de un tablero binacional donde cada país buscaba anotarse el mérito. Para Washington, el mensaje era claro: su colaboración sigue siendo esencial en la frontera más caliente de América. Para México, la prioridad era mostrar capacidad de acción propia y dejar claro que no cedería soberanía judicial. Mientras tanto, la figura de La Diabla crecía en el imaginario público. No era la primera vez que una mujer ocupaba un rol central en tramas criminales. Ahí están los antecedentes de La China en Baja California o La Reina del Pacífico en los 2000. Pero este caso tenía un componente mucho más delicado. Estaba atravesado por la violencia de género y el tráfico de menores, un tema que toca fibras sensibles en un país marcado por miles de feminicidios impunes. La cronología inmediata del expediente también alimentaba la indignación. Desde el 17 de julio, día en que desapareció Leslie, hasta las audiencias de septiembre, la narrativa judicial se llenó de giros. Primero se habló de trata de personas, luego de feminicidio, después de tentativa de homicidio, y finalmente de la posibilidad de una red de tráfico transfronterizo de bebés y órganos. Aunque la Fiscalía no ha confirmado este último extremo, medios locales e internacionales lo colocaron en la agenda mediática, obligando a las autoridades a responder bajo presión. En este punto, el caso ya había dejado de ser un expediente aislado para convertirse en un símbolo. Organizaciones feministas en Chihuahua y colectivos de madres buscadoras lo retomaron como ejemplo del desamparo institucional frente a la violencia de género. Estados Unidos lo citaba como un caso de cooperación bilateral en materia de crimen organizado, y la prensa nacional lo amplificaba como una señal de la penetración del CJNG en territorios donde antes dominaban otras organizaciones. El operativo de captura, entonces, no solo derribó una puerta, derribó también la línea entre lo local y lo internacional, porque detrás de cada detalle, los cateos, las audiencias, la prisión preventiva, se asoma una pregunta mayor: ¿qué tanto se trata de un caso individual y qué tanto de la punta de un iceberg criminal que conecta Ciudad Juárez con redes mucho más amplias? La Diabla ya está tras las rejas, pero su historia recién comienza a desdoblarse. El juicio que viene no solo dirá si es culpable o inocente, sino si este expediente se convertirá en un parteaguas para entender cómo opera el crimen organizado en la frontera más vigilada del mundo. Medios en México y Estados Unidos coincidieron en un punto: La Diabla no operaba sola. De acuerdo con informes del NCTC y filtraciones de inteligencia local, se le vincula con una red que no solo traficaba droga o armas,
sino que incursionaba en un terreno todavía más oscuro, la venta de recién nacidos y el comercio clandestino de órganos. En Chihuahua, colectivos ciudadanos recordaron que no sería la primera vez que el crimen organizado utiliza la frontera para mover personas. Juárez, con su historia de feminicidios y desapariciones, se ha convertido en un terreno fértil para que células criminales exploten la vulnerabilidad social. Y ahí aparece el CEJPO-ANG, que en los últimos años ha buscado expandirse en territorios donde antes dominaban cárteles locales como La Línea o los Aztecas. Si las ligas con el CJNG se confirman, la Diabla representaría un perfil diferente dentro del cártel. No un sicario, no un líder de plaza tradicional, sino un operador híbrido que combina delitos de género con crimen organizado, lo que diversifica las fuentes de ingreso y amplía la red de control. El eco regional no tardó. En Guerrero y Michoacán, operativos recientes contra células del CJNG revelaron tácticas similares: captación de víctimas vulnerables, uso de médicos clandestinos y explotación de rutas hacia Estados Unidos. Los analistas plantean que la captura de la Diabla puede ayudar a trazar puentes entre estos casos y exponer cómo se teje la red criminal más allá de los estereotipos. La gran incógnita ahora es si su caída abrirá la puerta a otros nombres, porque un engranaje nunca gira solo, siempre hay un mando arriba y siempre hay alguien esperando ocupar el lugar de quien cae. El expediente contra la Diabla no solo acusa un feminicidio, describe un modus que parece salido de una pesadilla. Según las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua, la joven Leslie, de apenas 20 años, fue trasladada bajo engaños a un sitio controlado por Marta Alicia Méndez Aguilar. Ahí, en condiciones clandestinas, se le practicó una cesárea forzada para extraer a su bebé. La Fiscalía sostiene que incluso una menor de edad habría participado en la intervención bajo las órdenes de la Diabla. Ese detalle aún está en proceso de verificación, pero deja ver la dimensión de la operación. No era un crimen improvisado, sino una estructura que sabía qué hacer, a quién usar y cómo ocultar la evidencia. El caso tomó otro giro con los testimonios. Un testigo protegido señaló que el bebé no iba a quedarse con su familia, sino que supuestamente sería vendido por alrededor de 200,000 pesos. Esa cifra apareció en más de una declaración y, aunque se trata de una acusación que debe probarse en juicio, refleja la mecánica de monetización que rodea este expediente, el cuerpo humano convertido en mercancía. Medios internacionales dieron un paso más y hablaron de tráfico de órganos. Aquí el expediente es claro. No hay pruebas concluyentes que acrediten esa línea, al menos no todavía. Sin embargo, el solo hecho de que se mencione en medios globales coloca el caso en el radar del debate internacional. Estados Unidos, por ejemplo, ha señalado en otros reportes que redes criminales en la frontera han explorado este tipo de mercados ilegales. Lo inquietante es cómo este modus conecta con patrones vistos en otras partes del país. En Guerrero y Michoacán, células del CJNG han sido señaladas de utilizar médicos clandestinos y parteras reclutadas para tareas ilegales. En la Ciudad de México, expedientes recientes también apuntan a casos de bebés sustraídos y trasladados a otros estados. Así, el caso de la Diabla se vuelve un espejo de algo mayor. Un sistema donde la vulnerabilidad de mujeres jóvenes se explota con brutalidad quirúrgica. Un modus que deja a la sociedad preguntándose si lo ocurrido con Leslie es un hecho aislado o la evidencia de que hay un mercado criminal paralelo del que apenas estamos viendo la superficie. Por un lado, la Fiscalía ha reforzado su presencia en Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, regiones históricamente marcadas por desapariciones y feminicidios. Ahí se han ejecutado cateos contra casas de seguridad y clínicas improvisadas, donde se sospecha que se practicaban procedimientos ilegales. Las investigaciones apuntan a que la Diabla no era la única que operaba con ese modus. Habría otras células más pequeñas que replican tácticas parecidas para obtener dinero rápido. A nivel nacional, el caso encuentra eco en Morelos, Guerrero y Michoacán, donde en meses recientes se han documentado operaciones contra presuntos médicos clandestinos y parteras vinculadas a organizaciones criminales. La coincidencia inquieta: distintas entidades, distintos nombres, pero una misma mecánica que convierte cuerpos y vidas en recursos de mercado negro. En Ciudad Juárez, donde el feminicidio se volvió palabra cotidiana desde los años 90, la noticia cayó como una herida abierta. Organizaciones feministas y colectivos de madres buscadoras salieron a marchar, denunciando que el caso de Leslie es una muestra de la revictimización constante. Jóvenes atrapadas en la violencia estructural, familias sin apoyo, bebés en manos del Estado mientras se decide su futuro. La madre de Leslie, en medio del duelo, ha exigido ver a su nieto y tener la custodia. Ese reclamo público expuso otro dilema. ¿Qué protocolos existen para proteger a menores sustraídos en estos contextos? La respuesta oficial aún no convence, y los colectivos lo han señalado como un vacío que pone en riesgo a otras familias.
La indignación social también encendió el debate político. En el Congreso local y en la opinión pública, se discute si deben crearse fiscalías especializadas en tráfico de menores, además de las ya existentes para feminicidios, porque lo que se reveló con la Diabla parece no ser solo un caso de violencia individual, sino la confirmación de que Juárez sigue siendo un epicentro donde el crimen organizado y la vulnerabilidad social se encuentran en una fórmula letal. La captura de la Diabla fue presentada de inmediato como un ejemplo de cooperación internacional. Desde Washington, el Centro Nacional de Contraterrorismo, NCTC, presumió haber aportado información clave para localizar a Marta Alicia Méndez Aguilar, señalando que el caso es parte de una estrategia binacional contra el crimen organizado. Medios en Texas replicaron con entusiasmo esa versión. Para ellos, la caída de la Diabla demostraba que, sin la inteligencia estadounidense, México no habría podido cerrar el cerco. En contraste, las autoridades mexicanas subrayaron otro punto. El operativo fue ejecutado en suelo nacional, y el proceso judicial se libra en tribunales mexicanos. El feminicidio de Leslie y la tentativa de homicidio son delitos del fuero común y federal, y México insiste en que no permitirá que la narrativa desplace la soberanía judicial. Sin embargo, esa doble lectura deja preguntas abiertas. ¿Cuánto de la cooperación es real y cuánto es discurso político? ¿Y hasta dónde Estados Unidos aprovechará este caso para reforzar su imagen como actor indispensable en la lucha contra las redes criminales fronterizas? En paralelo, el caso pone en evidencia las grietas del propio sistema de justicia mexicano. Aunque hay pruebas, testimonios y una narrativa sólida de acusación, colectivos recuerdan que en Chihuahua los feminicidios han sido históricamente mal investigados y muchas veces terminan en carpetas congeladas. El temor es que, pese al impacto mediático, los errores de procedimiento, la falta de perspectiva de género o la corrupción terminen debilitando la causa. Así, el expediente de la Diabla se mueve en dos planos. En el escenario internacional, se vende como un triunfo de cooperación bilateral. En los tribunales locales, la verdadera batalla apenas comienza, y ahí es donde se decidirá si este caso se convierte en un precedente de justicia o en otra historia de impunidad. La noticia prendió una chispa en las calles. Colectivos feministas y organizaciones de madres buscadoras salieron con pancartas y veladoras, exigiendo justicia para Leslie y garantías para que su bebé no quede atrapado en un laberinto institucional. La madre de Leslie, en medio de su duelo, levantó la voz. Frente a cámaras y micrófonos, pidió la custodia de su nieto y denunció haber recibido amenazas y presiones tras visibilizar el caso. Su clamor se convirtió en símbolo de algo más grande: la revictimización constante que enfrentan las familias de mujeres asesinadas en Chihuahua. El reclamo no es solo por un bebé, es por un sistema que parece incapaz de proteger a las víctimas incluso después de que el crimen se consuma. Pero este eco social también abrió un debate político y estructural. Legisladores locales y federales empezaron a discutir la necesidad de protocolos más estrictos en casos de feminicidio con extracción de menores, la creación de unidades especializadas en tráfico de bebés y el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza. Para algunos analistas, el caso de Leslie podría convertirse en un parteaguas, un expediente que obligue a replantear cómo el Estado enfrenta la intersección entre violencia de género y crimen organizado. Las marchas en Juárez, acompañadas por consignas de "ni una más", recordaron que el problema no es nuevo. Desde los años 90, la ciudad vive bajo la sombra de los feminicidios, y cada caso que gana visibilidad se convierte en catalizador de promesas que pocas veces se cumplen. Ahora, con la Diabla detenida, la sociedad exige que este caso no sea otro expediente olvidado, sino el detonante de un cambio real en leyes, protocolos y cooperación binacional. El eco de esas voces deja claro que la batalla no se juega solo en tribunales ni en despachos diplomáticos. Se juega también en las calles, en la presión social que puede marcar la diferencia entre justicia e impunidad. El expediente de la Diabla todavía está abierto, y su desenlace marcará si este caso se convierte en un paradigma de justicia o en otro capítulo de impunidad. El reto es monumental. Las autoridades mexicanas deberán demostrar que no basta con detener a un líder criminal, sino que se requiere desarticular las redes financieras, logísticas y políticas que permiten que existan mercados tan oscuros como el tráfico de bebés. Al mismo tiempo, la cooperación con Estados Unidos enfrenta una prueba decisiva. Washington celebra la captura, pero también empuja a México a fortalecer protocolos judiciales y a cerrar las grietas legales que suelen liberar a quienes tienen recursos para corromper al sistema. Cada audiencia, cada apelación y cada decisión de juez será observada con lupa, no solo por la opinión pública mexicana, sino también por organismos internacionales de derechos humanos. La pregunta de fondo es clara: ¿podrá el caso de Leslie convertirse en un punto de quiebre que obligue a repensar la justicia en México? ¿O terminará siendo absorbido por la inercia de expedientes interminables?
Y aquí la narrativa vuelve al espectador, porque al final no solo se trata de la Diabla, de un clan criminal o de una investigación transfronteriza, se trata de la vida de un bebé, del dolor de una madre y del derecho de miles de mujeres a no ser convertidas en estadísticas. ¿Crees que la captura de la Diabla sea el inicio de un cambio real en la lucha contra la violencia de género y el tráfico de menores, o apenas otro caso que se perderá entre tribunales y promesas? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. Aquí seguimos cada historia hasta el final.